Bien, buenos días, muchachos. Vamos a repasar un poquito la última parte que hicimos ayer para empezar a resolver problemas. Básicamente, habíamos dicho que vamos a empezar la clase o la solución de problemas con este dato. El elemento diferencial normalmente va a ser un dato, ¿sí? Entonces, yo voy a conocer numéricamente estos esfuerzos, el normal en X, el normal en Y y los cortantes X, Y X, o sea, todo lo que está con subíndice. Entonces, a partir de este dato del problema, lo que yo tengo que hacer para aplicar el círculo de Mohr es calcular primero el centro de la circunferencia. Como conozco el esfuerzo en X y el esfuerzo en Y, voy a poder calcular la ubicación del centro de la circunferencia. Y hemos indicado que como el centro está calculado solamente con los esfuerzos normales, entonces estará ubicada en el eje de esfuerzos normales, ¿sí? Por tanto, la ubicación del centro de la circunferencia va a ser este punto de acá, que como ven refleja la coordenada AG en un sistema de coordenadas donde el eje horizontal es el esfuerzo normal y el eje vertical será el esfuerzo cortante. Entonces, sobre el eje de esfuerzos normales, ubico el centro de la circunferencia. Además, voy a calcular el radio de la circunferencia aplicando esta expresión, que es igual a la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y sobre 2 al cuadrado más tau XY al cuadrado. Entonces, conociendo el centro y el radio, puedo trazar un círculo. Y voy a ver que los esfuerzos se van a distribuir en el perímetro de esa circunferencia. Es decir, todos los esfuerzos van a estar en este borde. Entonces ubicamos los datos del problema. Para ello nos vamos al elemento diferencial. Tenemos el esfuerzo normal X y el cortante XY. Entonces, a partir del origen, trazamos el esfuerzo en X, lógicamente sobre el eje X. Trazamos el cortante XY, y donde se unen esos dos puntos está ubicado el punto A. O sea, vamos a llamar a ese punto el punto A. Con una recta, yo voy a unir el centro de la circunferencia con el punto A y voy a prolongar esa línea. Y a eso voy a denominar el eje X. Eje X, ¿por qué? Porque estoy obteniendo ese punto A con las coordenadas que corresponden al plano del eje X. Ahora nos vamos al plano del eje Y, ¿sí? El área perpendicular al eje Y, donde el esfuerzo normal en Y será esta distancia, y el cortante YX, como es negativo, irá hacia abajo. ¿Cómo se conozco cuando un cortante es positivo o negativo? Me voy al centro y cuando la rotación que genera la flecha que se presenta al esfuerzo cortante genera rotación en sentido horario, será positivo. Y si genera rotación en sentido antihorario, será negativo. Pero siempre los cortantes van a ser iguales en magnitud, pero de signo contrario. O sea, si X es positivo, YX debe ser negativo. Entonces, por eso YX negativo nos vamos hacia abajo y tenemos el punto B. Ahora unimos el punto C con el punto B, prolongamos la recta y tendremos el eje Y. Dentro del círculo de Mohr, todos los ángulos se van a duplicar. Por eso es bueno siempre anotar 2 veces el ángulo, ¿sí? Para darnos cuenta que dentro de ese círculo los ángulos se deben duplicar. Por tanto, si acá fuera entre X y Y había 90 grados, dentro del círculo de Mohr va a haber 180 grados, ¿sí? Esa es la diferencia y ese es el cuidado que debemos tener cuando estemos desarrollando el círculo de Mohr. Perfecto. Habiendo recordado esto de lo que hicimos ayer, ahora vamos a pasar a la pizarra para resolver un problema numérico de esta situación, ¿sí? Entonces nos vamos a la pizarrita para poder resolver el problema numérico. Acá está el ejemplo. Voy a leer el ejemplo. Dice, en la figura
se dan los datos de cierto estado plano de esfuerzos. Determinar los esfuerzos normales y cortantes en, inciso A, los planos principales. Inciso B, los planos de esfuerzo cortante máximo. Inciso C, los planos cuyas normales forman ángulos de 36,8 y 126,8 grados con el eje X. ¿Sí? Entonces, tenemos, como les dije, de dato el elemento diferencial. Entonces, a partir de ese elemento diferencial, yo voy a desarrollar mi círculo de Moore. ¿Sí? Voy a calcular primero el centro de la circunferencia. El centro, que es igual al esfuerzo normal en X más el esfuerzo normal en Y dividido entre 2. Esto es igual a 500. ¿No? ¿Cómo estamos? No, en X es 5000, no es 500. 5000 en Y es positivo, 2000 entre 2. Entonces, el centro del círculo será 5000 más 2000 son 7000, dividido entre 2, 3500 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Este es el centro del círculo, o sea, si yo me voy a la circunferencia que tengo ya dibujada, voy a ver que esto será el eje normal o el esfuerzo normal y el eje vertical representará al esfuerzo cortante. Entonces, el centro de la circunferencia aproximadamente va a estar aquí. Centro. Perfecto. Ahora vamos a calcular el radio del círculo. El radio va a ser, de acuerdo a la fórmula que tenemos, la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y sobre 2 al cuadrado más tau XY al cuadrado. Reemplazo datos. El radio es la raíz cuadrada de 5000 menos 2000 entre 2 al cuadrado más 500 al cuadrado. O sea, que calculando voy a tener, calculamos, 1581,14. También kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Entonces, vamos a ver ahora que como tenemos el radio y el centro, yo puedo dibujar el círculo de Moore. O sea, estoy con el centro, ahora trazo el radio y con un compás dibujo el círculo. ¿Sí? Son los dos puntos que necesitaba para dibujar mi circunferencia. Bien, ya tengo la circunferencia dibujada. El siguiente paso que damos es ubicar los puntos A y B, es decir, con los datos que pertenecen al plano de X, o sea, esta área perpendicular al eje X, yo voy a ubicar dónde están esos puntos en mi círculo. Por ejemplo, me dice que el esfuerzo en X vale 5000. Si al centro, este es el origen.
Si la distancia del origen al centro es 3.500, 5.000 más o menos está ubicado por aquí. ¿Sí? Entonces voy a trazar una línea hacia arriba. Y voy a ver que la distancia medida en este sentido justamente me dará el esfuerzo normal X. Ahora, voy a medir el cortante X y Y. Es 500. Del origen hacia arriba, aproximadamente, creo que lo he hecho muy chiquito. Acá. Medido arriba. Acá. Esto es tau X y Y. Es positivo porque está generando rotación en sentido horario. Entonces, donde se unen esos dos puntos, estará mi punto A. Y lógicamente, hemos dicho que la recta que va a unir el punto A con el centro del círculo, prolongando esa recta, representará mi eje X. ¿Sí? Proyectamos el eje hacia abajo y tendremos ahí ubicado el eje Y. O sea, para ubicar las coordenadas del eje Y, yo voy a tener esta distancia que va a ser el esfuerzo en Y. A ver si puedo. Con jorobita me ha salido. Y acá estará el tau YX, ¿no? Hacia abajo por ser negativo. Entonces, este punto hemos llamado un punto B. Bien, ahí está. Ahí está nuestro sistema o nuestro círculo de Moore hasta ahora. ¿Qué me está pidiendo el problema? Esta recta bien chistosa con jorobo, camello parece. Ya, ahora sí creo. ¿Qué me está pidiendo el problema? El problema me está pidiendo los esfuerzos, o sea, en el inciso A, esfuerzos en el plano principal. Entonces, ¿cuál es el plano principal? Ayer en la teoría hemos desarrollado eso. Hemos dicho que en el plano principal el esfuerzo cortante es igual a cero. Entonces, el eje de esfuerzos normales será mi plano principal. Y ahí voy a obtener este valor. Estoy ampliando el puntito y voy a decir que ese es un punto de esfuerzo normal máximo. Máximo, ¿por qué? Porque es el punto que estoy más alejado del centro, o del origen, perdón. Y este otro punto del otro extremo de la circunferencia será mi esfuerzo normal mínimo. Mínimo. Bien, entonces, estamos diciendo que en el plano principal el cortante es cero y tenemos el esfuerzo cortante máximo y mínimo. O normal máximo y mínimo, perdón. El esfuerzo normal máximo va a ser igual. Este esfuerzo normal máximo va a ser igual. Analizo la figura.
Si mido desde el origen del sistema de coordenadas, voy a tener la distancia del origen al centro más el radio de la circunferencia. O sea, en números será 3.500 más 1.581,14. Entonces, mi esfuerzo normal máximo es igual a, sumamos, 3.500 es 1.500, 5.000 es 5.081,14 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Este es el valor del esfuerzo normal máximo. Ahora, vamos a ver el esfuerzo normal mínimo. También para esto inspeccionamos el diagrama. Va a ser la distancia del origen al centro menos el radio. O sea, esta distancia que estoy rayando con marcadorcito negro, ¿sí? Es igual. Ah, ya, más o menos. Va a ser la distancia del origen al centro menos el radio, ¿sí? Eso. Entonces, denme un minutito. Tengo que hacer una cosita y voy a volver, por favor. ¿Sí? Estén calculando eso. Y mientras tanto, a modo de practicar, por favor, estén calculando este ángulo. 2 tita, que ni bien vuelva, denme 2 minutitos, tengo que tomar una medida de glicemia a mi hermano. ¿Sí? Un minutito. Bien, mil disculpas, muchachos. Gracias por la espera. Vamos a volver a la pantalla. Sí, estamos de nuevo proyectando. Entonces, tenemos el mínimo, entonces era 3.500 menos 1.581,14. Esto nos da 1.918,86 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Perfecto. Ya tengo calculados los esfuerzos.
el máximo y el mínimo son los esfuerzos en el plano principal, no nos olvidemos. Y el plano principal es el plano donde el esfuerzo cortante es igual a cero. ¿Sí? Bien, les había pedido que, a modo de practicar, calculen el ángulo 2θ. Entonces, 2θ para nosotros va a ser igual al arco seno de. Fíjense, yo conozco el radio, esta línea verde, entre la distancia entre C y A es el radio. Y ese radio es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y conozco el cateto opuesto, el tau XY, por eso calculamos seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces, el arco seno del cateto opuesto tau XY sobre R. 2θ es el arco seno de, ahora en números, tenemos 500 entre 1581,14. 2θ es igual a ver, seno de 500 entre 1581,14. 18.43. Ya, gracias. 18,43 grados. Entonces ahora, para sacar del círculo de Moore ese ángulo, divido entre 2. O sea, θ solito va a ser 9,215 grados. ¿Sí? Eso es. ¿Para qué he sacado θ solito? Justamente yo tengo que dibujar un croquis final. Es decir, voy a asumir que el elemento diferencial va a rotar, que no es real, ¿no? O sea, el elemento diferencial solamente voy a seccionar con un cierto ángulo. Pero en nuestra representación esquemática vamos a asumir que está rotando. Y está rotando un ángulo θ. Es decir, tengo que fijarme en qué sentido estoy rotando. Por ejemplo, voy a la figura, al círculo de Moore. El eje X es la línea verde entre C y A. A partir de ese eje X, en sentido antihorario, hacia abajo, estoy midiendo el ángulo 2θ. Entonces, en mi croquis, en sentido antihorario, o en sentido horario, perdón, voy a rotar el ángulo θ. Seguramente no, si lo hago a escala va a ser muy apegadito al eje, pero puedo asumir que mi croquis finalmente está tomando esta ubicación. Así. Entonces acá, esta línea será mi esfuerzo normal máximo. ¿Por qué? Porque a partir del punto A, estoy yendo en sentido horario hasta alcanzar el esfuerzo normal máximo. ¿Sí? Un ángulo 2θ y afuera será solo θ. Esto es máximo. El cortante no dibujó porque el cortante es 0. En cambio, para el otro, para el mínimo, será en el plano a 90 grados. Y ese es el croquis final que yo voy a siempre representar después que haga los incisos respectivos. Bien, esto respecta al plano principal. Ahora veremos el esfuerzo cortante máximo, donde también vamos a dibujar croquis y con más calmita para que entiendan. Entonces tenemos esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo, entonces, va a ser igual. Fíjense aquí. ¿Dónde se va a dar el esfuerzo cortante máximo? En el centro de la circunferencia, donde yo voy a ir con líneas rectas hasta arriba, y este punto superior justamente representará al tau máximo.
Positivo es máximo. El mismo valor será hacia abajo, pero como es negativo, va a ser mínimo. O sea, los esfuerzos cortantes máximo y mínimo se van a dar donde esté el centro de la circunferencia, porque ahí alcanzamos el máximo valor del radio. O sea, el tau máximo siempre va a ser igual al radio de la circunferencia. Por tanto, va a ser igual a 1581,14 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Siempre, siempre. El tau máximo es el radio de la circunferencia. Y el tau mínimo, o sea, el cortante mínimo, es menos el radio de la circunferencia. Mismo valor numérico, pero signo contrario. Ahora, nos interesa calcular el ángulo. O sea, ya tenemos 2 θ, ahora voy a calcular este ángulo. 2 θ1, ¿sí? Dos datos me están faltando anotar. Para el cortante máximo hemos dicho que se va a dar cuando esté en el centro de la circunferencia. Entonces, los esfuerzos normales, que no van a ser cero en este caso, sino van a tener un valor, voy a llamar esfuerzo 1 para el que va a ir con el tau máximo y esfuerzo 2 con el mínimo, es la distancia del origen al centro de la circunferencia. O sea, va a ser igual a 3.500 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, en este caso. El ángulo, 2 θ1, por inspección del círculo de Mohr, puedo decir que es igual. Entre el eje normal y el eje cortante hay 90 grados dentro del círculo de Mohr. Entonces, va a ser igual a 90 grados menos 2 θ. O sea, 2 θ1, 90 grados menos 18,43. Por tanto, θ1 solito va a ser igual a... No, perdón, todavía no he calculado el 2 θ1. 2 θ1, 90 menos 18,43, me sale 71,57. Y solamente θ1, que es la división de este valor entre 2, será 35,785. Bien, ahora eso expresamos en un croquis final. El croquis final considera los ejes X y Y. Entonces, estoy viendo que a partir del eje X, en sentido antihorario, estoy alcanzando el cortante máximo. O sea, mi ángulo ahora va a venir en este otro sentido. Un ángulo θ1. Y el eje va a ser este, donde el croquis será... Ingeniero, Dime. Creo que se le olvidó multiplicar 2 veces el ángulo. Solo lo restó menos 18,43. No, o sea, lo que he hecho es 90 grados menos 2 veces θ, ¿no ve? Ya está el 2 incluido ahí. Y he sacado el 2 θ que calculé anteriormente, el 18,43. Entonces, 90 menos 18,43 es 71,57. Ese 71,57 son los 2 θ1 que está actuando dentro del círculo de Mohr. Entonces, para sacar del círculo de Mohr, ese 71,57 voy a dividir entre 2. Y tengo 35,785 grados, ¿sí? Ese ángulo θ1 es el que voy a colocar al croquis. Por eso es que les decía, ese es el ángulo real que está en los ejes X y Y, porque todo lo que está dentro del círculo de Mohr es el doble del ángulo. Lo que está fuera del círculo de Mohr es el ángulo simple. Y como he sacado dentro del círculo de Mohr es 90 grados, ahí no necesito multiplicar por 2, porque es visible que entre el máximo y el mínimo hay 90 grados. ¿No ve? Entre el normal y el cortante, a eso me refiero. Entonces,
Acá en este eje donde estoy rayando será mi esfuerzo 1, normal 1, que he anotado acá arriba, y el esfuerzo normal 2, que son el esfuerzo que está al centro de la circunferencia, normal 2. Pero donde esté el esfuerzo normal 1, diré que esté el cortante máximo, o sea, el positivo. El mínimo, rotación sentido antihorario, y será negativo. De esta manera es que dibujo mi croquis. De esa manera, o sea, ya he tomado el doble del ángulo porque los ángulos estoy sacando del círculo de Moore, ¿sí? No sé si con eso absuelvo tu duda. Sí, Inge, muchas gracias. Perfecto, gracias. Entonces, Inge, perdón, ¿será que puedo volver a la parte en la que está graficando en el nuevo sistema la parte de los esfuerzos cortantes? Es que ahí me perdí un poco. o sea, en el inciso B dices, ¿no? Sí, del inciso B, o sea, entendí hasta la parte de sacar el tita uno, pero Cita ya 1, cuando lo ya. está graficando me pierdo. Entonces, haces de cuenta que el elemento diferencial ha rotado ese ángulo tita 1. Entonces, dibujamos de la manera que está en nuestra pizarra. Entonces, si estoy rotando a partir del eje X en sentido antihorario hasta alcanzar el punto de tau máximo, si ves el círculo de Moore, de la línea verde estoy yendo con ese marcador rojo en sentido antihorario 2 tita 1. Entonces, en el croquis, a partir del eje X, en ese mismo sentido, antihorario, voy a rotar solamente tita 1 y trazo una línea. A esa línea, perpendicularmente, dibujo como si hubiera rotado el croquis, ¿no? El cuadradito. Entonces, la prolongación de esa línea va a representar al esfuerzo normal 1, que es el esfuerzo del origen al centro de la circunferencia. Y en esa cara debo dibujar o anotar el esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Paralelo. Entonces, donde esté el esfuerzo normal 1, el cortante va a ser máximo. Creo que el cortante lo voy a dibujar con otro colorcito, para que no sobreponga la línea de nuestros rectángulos. A ver, con rojo. Así saltamos más. Entonces, este plano que estoy utilizando, el que estoy rotando, va a corresponder justamente al tau máximo. Y el otro plano será nuestro tau mínimo. Inge, ¿y por qué le damos esas ¿De cómo sé que direcciones? ahí llega el máximo? ¿Dices más o menos? Sí, o sea, por qué está yendo con esa dirección y no en sentido contrario? Porque el máximo siempre es positivo. Y el máximo va a generarse en rotación del elemento diferencial en el sentido horario. Entonces la flecha debe ir, o sea, me voy al centro del sistema de coordenadas y con esa flecha me fijo si está rotando junto con las manecillas del reloj. Ese es el sentido horario. A eso es positivo. Y en el sentido contrario será negativo, el cortante, ¿no? El cortante nos va a generar rotación, porque siempre el cortante es paralelo al área que estoy analizando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué he definido esa cara? Porque justamente estoy rotando a partir del eje X. Y lógicamente en la rotación, si se fijan, el eje que es perpendicular al eje X, al rotar va a tomar esa posición inclinada. ¿Sí? Por eso es que estoy asumiendo. No sé si esa era tu consulta, tu duda. Sí, Inge, gracias. Ya, perfecto. Bien, nos falta un inciso, ¿no? El inciso C, que dice, los planos cuyas normales forman ángulos de 36,8 y 126,8. Entonces, nos vamos a resolver el inciso C. Inciso C.
calcular los esfuerzos en el plano cuya normal forma ángulos de 36,8 grados y 126,8 grados con el eje X. Perfecto. Entonces, para no estar retornando cada rato a la hoja anterior, voy a tratar de dibujar un círculo aquí. Problema que en el sistema Android, en la tableta, no me sale la opción para generar círculos. Entonces voy a tener que dibujar un círculo a pulso. A ver. Vamos a ver si dibujamos bien. Ya, más o menos, temblando un poquito. Entonces teníamos, a partir de esto, que es el centro, hemos trazado una línea prolongado. Este es el eje X. Aquí está el punto A. De coordenadas, esfuerzo X, tau XY. Aquí está el punto B. De coordenadas, esfuerzo Y, tau YX. ¿Sí? Luego hemos dicho, o hemos visto que aquí, en este punto, está el normal máximo. En este punto estará el normal mínimo. Este es el origen. ¿Sí? Bien, ya no voy a rayar porque lo voy a volver a complicar si rayo el plano cortante máximo. Bien, entonces dice que forma ángulos de 36,8. Yo ese ángulo de 36,8 puedo llamar θ 2. Para introducir al círculo de Mohr tendré que considerar 2 θ 2. O sea, el doble. ¿No ven? 36,8 por 2. 73,6. Este ángulo tengo que rotar. Cuando no me dicen con respecto al eje X, pero no me dan el sentido de rotación, siempre voy a asumir que es sentido horario. Entonces, 2 θ 2 va a ser ese tramo. Y voy a unir el centro del círculo con la punta de eso, prolongo, y me voy al otro extremo. ¿Sí? Bien, como estoy rotando el eje X, este ángulo 2 θ 2, voy a llegar a un eje que voy a denominar X'. A los 180 grados estará el eje Y'. ¿Qué otro dato? Entonces estoy generando los puntos, digamos los puntos G y H. Y tengo que calcular las coordenadas de esos puntos. ¿Sí? Bien, pero antes, como 2 θ 2 está medido desde el eje X, y tengo este ángulo de acá que he llamado 2 veces θ, que he calculado en el primer inciso, entonces voy a tener aquí un ángulo que voy a jalar aquí y va a ser 2
θ 3. Acá abajito. ¿Cuánto vale 2 θ 3? Es igual a 2 θ 2 menos 2 veces θ. O sea, 2 θ 2 vale 73,6 y 2 θ solito vale 18,4 es. A ver, 18,43. O sea, 2 θ 3 es igual. ¿Para qué estoy calculando eso? Para conformar un triángulo rectángulo en la parte inferior, ¿no ve? 73,6 menos 18,43 me da un valor de 55,17 grados. Bien. Ya conozco el ángulo. Entonces, a partir de ese ángulo, debo calcular las coordenadas del punto G. O sea, debo calcular esta distancia, esa distancia y esta otra. ¿Sí? Eso que he repintado, eso tengo que calcular. Entonces voy a decir, sigma x', o sea, el esfuerzo normal en el eje x', va a ser igual a la distancia del origen al centro más, ¿qué cosa? Este pequeñito es igual al radio, porque el radio se refleja acá abajo, ¿no? El radio por, como estamos hablando del normal y el ángulo es adyacente, por el coseno de 2 θ 3. En números, 3.500 más el radio, 1581,14 por el coseno de este ángulo, 55,17. O sea que sigma x' tiene un valor, y es el siguiente. Calculamos. $4,403,06 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Otro valor, sigma y' es la distancia del origen al centro. Ahora va a ser, a ver con cuál hago, con este azul vamos a hacer. Entonces tendremos que medir esta coordenada y esta otra. ¿Sí? A partir del centro, ¿no? Entonces, origen al centro menos lo que está con azulito, que es el radio por el coseno de 2 θ 3. O sea, 3.500 menos 1.581,14 por el coseno de 55,17. Sigma y'. Nos da un valor de, a ver, $2,596. ¿Está bien? Ya. Pues vamos a revisar ahorita el cálculo, creo que. No, su coseno 1.561,14 y 3.500. Está bien. 0,94. Bien. ¿Qué otra cosa tengo que calcular? Lo que está hacia arriba, los cortantes. Se voy a decir que el tau yx es positivo y el tau xy ahora es negativo, ¿no? De acuerdo a la figura.
Y eso es igual a ¿qué? Al radio por el seno de 2 tita 3. O sea, 1581,14 por el seno de 55,17. Entonces, el tau yx igual a menos tau xy es igual. Calculamos. 1581,14 por el seno de 55,17. 1297,88 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Bien, con esto ahora estoy listo para dibujar mi croquis final. Ejes X, Y. ¿En qué sentido estoy rotando? En el sentido horario. El ángulo que estoy llamando es desde el eje X, ¿no? Estoy llamando tita 2. Que además es un dato del problema. Eso no tengo que perder de vista. Trazo el eje y ahora sobre eso trazo, bueno, una cosa así, el croquis, ¿no? Bien irregular me sale siempre. Entonces, en esta cara, como es rotado a partir del eje X, estará el sigma X'. En la otra cara, al otro lado, sigma X'. Y acá, sigma Y', sigma Y'. Con el X' viene el XY', ¿no? Que hemos visto que es negativo. Entonces, paralelo al plano, pero rotación en sentido antihorario. Y el YX es positivo. O sea que dibujamos de esta manera. Y esa es la posición en el croquis final. Bien, de esa manera entonces nosotros vamos a resolver los problemas de aplicación de lo que es el círculo de Moore. Casi se nos ha ido toda la clase, ¿no? Inge, una pregunta. Dime. Para utilizar o sea, para realizar el círculo de Moore, siempre tenemos que tener como datos tanto el esfuerzo normal como el esfuerzo cortante, ¿verdad? Claro, el elemento diferencial, si quieres. A ver, vamos a volver. Siempre vas a tener de dato este cuadrito de aquí. Siempre. ¿Sí? Ahora, si no tienes, les voy a enseñar cómo se arma. Ya, vamos a ver sistemitas de bloques y ahí vamos a armar elementos diferenciales. Pero siempre hay que partir de esos datos, de conocer el esfuerzo normal en X, esfuerzo normal en Y el cortante XY por lo menos. ¿Sí? Por ello es que las fórmulas están en función de sus términos. ¿Sí? Inge, una pregunta. Dime, ¿El centro de la circunferencia siempre va a estar en el eje? siempre es sobre el eje de esfuerzo normal, porque si vemos la fórmula depende de los esfuerzos normales. O sea, toda la vida el centro de la circunferencia va a estar sobre el eje de esfuerzos normales. Y el cortante máximo y mínimo va a estar encima de ese centro, hacia arriba y hacia abajo. Sí, siempre va a suceder eso. Alguna vez el centro va a coincidir con el origen del sistema de coordenadas de referencia. No hay problema. Nos facilita el dibujo de la circunferencia. Entonces, de esa manera es que vamos a ver, ¿no es cierto?
Bien, muchachos, por favor, hoy día quedaremos aquí. Tengo que ir al seguro a que me vacunen, me han llamado, ¿ya? Y me han dicho que hay que hacer cola, entonces me llamaron para las 10:30, 11. Entonces, yo quiero ir un poquito antes para hacer la cola respectiva, porque ayer había ido mi hermano y ha hecho cola de 2 horas. Entonces, como nos están llamando por teléfono para que vayamos a ser vacunados, no quiero perder la opción de ser vacunado. ¿Sí? Por favor. Entonces, acá que sea la clase, el día lunes vamos a continuar, o sea, tenemos que continuar haciendo problemas, por lo menos lunes y martes más de círculo de Moore. Y después vamos a entrar a recipiente de pared delgada y torsión. Recipiente de pared delgada vamos a hacer en 2 clases, torsión en otras 2 clases. Entonces estamos hablando 2, 4, 6 clases, digamos 2 semanas. Y hay que empezar a hablar de examen, ¿no? El examen es hasta torsión. ¿Ya? El lunes vamos a conversar de la fecha de examen y cómo vamos a dar el examen. Estoy pidiendo para que me presten el primer piso del edificio de la facultad. Ahí hay 6 aulas y demos en 6 aulas el examen presencial. Pero todo depende de que el decano autorice. ¿Sí? Caso contrario, vamos a dar aquí, pero igual vamos a dar en diferentes horarios porque tengo que verlos a todos con la cámara. ¿Ya? Entonces, muchachos, de repente vamos a dar un día sábado, desde las 7 de la mañana, un grupo de 7 a 8:30, el otro grupo de 8:30 a 10, el otro de 10 a 11:30, de 11:30 a 1, de 1 a 2:30, así. Vamos a dividir, tenemos que dividir. En mi lista son 270 estudiantes. ¿Sí? Entonces, si dividimos entre 3, son 290 o son 90. Igual es alto para poder controlar un examen. Entonces, tenemos que generar unos 5 o 6 subgrupos. Imagínense, tengo que preparar 6 exámenes diferentes y eso es una locura para mí. Si no nos prestan el edificio, estoy fregado. ¿Ya? Pero eso vamos a dar. Si no es sábado, podemos dar también domingo el examen. Me voy a sacrificar un domingo. En vez de ir a la misa, voy a tomar ese examen. Pero eso el lunes vamos a hablar bien, muchachos, de cómo va a ser. Espero que hasta el lunes me responda el decano a mi solicitud. ¿Ya? Bien. Entonces aquí quedamos. Gracias por su atención. Nos vemos el día lunes. Vamos a continuar haciendo problemas. Les voy a enviar una práctica relacionada con las deformaciones en sistemas hiperestáticos ya también, ¿sí? Porque ahora la primera que les mandé todo era isostático, ahora hiperestáticos. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, si no hay nada, gracias muchachos. Nos vemos el día lunes. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, Inge. gracias, gracias, Hasta Inge. luego, Inge, gracias. Chao, que les Hasta vaya luego. bien.